Correr, saltar, trepar, jugar, moverse sin parar. Esta, se supone, es la tónica habitual de cualquier niño o niña, pero no siempre lo es. Según el informe Aladino del 2024, el 40,6% de los niños entre 6 y 9 años tienen exceso de peso. En concreto, un 23,3% padece de sobrepeso y un 17,3% obesidad. Este es uno de los muchos factores que indican que nuestros peques no realizan el ejercicio físico necesario para su edad. Pero, científicamente, ¿cómo influye la falta de actividad física en su salud? El Observatorio de Actividad Física de la Universidad Pública de Navarra lleva 5 años investigando y analizando las causas. ¿Qué ha descubierto en este tiempo? Nos lo cuenta Alicia Alonso, coordinadora del nuevo grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Pública de Navarra. Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia. Alicia, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por la invitación. Bienvenida, presentada quedas tú y ahora nos toca conocer mejor al Observatorio de Actividad Física. ¿Qué es? Bueno, pues el Observatorio de Actividad Física es un proyecto de investigación que surge en el año 2019 debido a una beca que nos concede el Departamento de Educación y bueno, como tal trabajamos evaluando escolares en colegios y durante la jornada escolar. Tenemos diferentes objetivos en el observatorio. Uno de ellos es fomentar los hábitos saludables, otro de ellos es estimar la prevalencia con la cual se cumplen las recomendaciones de movimiento que establece la Organización Mundial de la Salud para los niños en edad preescolar, que es la edad que principalmente evaluamos, y además nos encargamos de evaluar la condición física, las habilidades motrices básicas y, desde hace pocos años, también la función ejecutiva de los escolares. ¿Cuál es la radiografía actual de los niños y niñas en relación con el ejercicio? Los niños disfrutan muchísimo, un 95%, con las actividades que realizan en el colegio, es decir, con las clases de educación física y con la psicomotricidad que reciben. Esto es importante porque significa que están predispuestos a que les guste moverse y a que el día de mañana sean adultos activos. Pero, desafortunadamente, estos niños no cumplen otras pautas, como por ejemplo las de sueño. Sí es cierto que se mueven, y en estudios que hemos realizado en el curso 23-24 nos hemos encontrado que el 80% de los niños en promedio realizan suficiente actividad física con la intensidad que establece la Organización Mundial de la Salud, es decir, al menos 60 minutos que sea intensidad moderada y vigorosa de los 180 que tienen que moverse cada día. Esto hemos encontrado que se cumple y además que se mantiene en el tiempo, son físicamente activos. Pero en cambio nos hemos encontrado que son muy sedentarios. El tiempo de sedentarismo duplica al tiempo de actividad física, al tiempo que se mueven. Ronda aproximadamente las 8,9 horas. Y este no es un buen dato. Por tanto, preguntamos a las familias en qué dedican vuestros hijos el tiempo. Y bueno, nos dicen que ven la televisión menos de una hora, que están con ordenadores y con Chromebook menos de una hora o que solamente los utilizan en los colegios. Nos dicen también que pasan poco tiempo sentado en su tiempo libre. Entonces la pregunta es ¿por qué no se mueven más? Y estas son las investigaciones a las que nos dedicamos en el observatorio, a tratar de analizar qué sucede con el tiempo libre de los niños. ¿Y qué consecuencias científicamente tiene el que no se muevan lo suficiente, el que sean excesivamente sedentarios? Pues tiene muchas consecuencias. Las primeras en la salud. Nos hemos encontrado que los niños que menos se mueven tienen más sobrepeso y mayor obesidad. Además, el riesgo de ser obeso supone que el día de mañana vas a tener más riesgo de enfermedad cardiovascular y, por tanto, más riesgo de hipertensión, más riesgo de tener el colesterol alto y, por ejemplo, más riesgo también de tener enfermedades cardiovasculares. O sea, que habéis identificado la relación que existe entre el nivel de grasa corporal y la condición física en los niños pequeños. Eso además, hemos utilizado ecografía, es decir, una técnica de diagnóstico por imagen, y hemos medido el recto femoral, es decir, en el muslo, en la altura media, en el fémur, y hemos evaluado a los niños tan pequeños, con 4 años, a ver qué nos encontrábamos, ¿no? Y hemos sacado 2 publicaciones, una de ellas con 300 escolares entre 6 y 9 años, en la cual hemos encontrado que los niños más sedentarios ya empiezan a tener más grasa intramuscular.
Esto es muy negativo porque significa que ya desde pequeños estamos condicionando la calidad de nuestro músculo y el día de mañana ese músculo va a tener más grasa de la conveniente, ¿no? Y por otro lado, tenemos estudios con más de 500 escolares, en este caso desde los 4 años hasta los 11 años, y hemos establecido que aquellos niños que se mueven menos ya tienen una peor arquitectura muscular y por tanto la calidad de su músculo no va a ser la misma, el grosor muscular va a ser peor, ¿no? Esto también tiene muchas consecuencias porque ya no solo es me muevo o no me muevo, ya no solamente es soy hábil o tengo condición física, sino que mi músculo el día de mañana va a estar peor preparado para cuando lo quiera someter a ejercicio. Por tanto, cuanto antes hagamos intervenciones con ejercicio o antes pongamos a nuestros hijos a moverse, será más fácil cumplir, lo primero, las recomendaciones que establece la OMS y lo siguiente será tener los mayores beneficios de salud que podamos conseguir. ¿Habéis estudiado si influye la condición física de los padres y de las madres? Que siempre dicen que debemos ser ejemplos, sí. ¿Pero influye realmente? Pues claro que influye. Los padres son la referencia de los hijos. Si una madre es activa, hay más probabilidades de que su hijo sea activo. Hemos hecho estudios y hemos conseguido asociar positivamente que aquellas madres que se mueven más van a tener hijos más activos. Entonces, esta puede ser una recomendación familiar muy sencilla. Vale, se puede mover el padre, pero también el otro progenitor se tiene que mover, sobre todo porque con la madre hemos visto que es con la que más tiempo pasan los niños de 4 o 5 años. Quizás luego el patrón cambie, pero con esas edades es cierto que las madres tienen mayor responsabilidad a la hora de moverse en casa. Mencionabas al principio también que los niños no descansaban lo suficiente. ¿Es así? ¿Y qué impacto tiene esto en su salud física y mental? Este resultado es sorprendente. En nuestros estudios estamos encontrando que aproximadamente el 75% de los escolares no duerme las horas necesarias para sus edades. ¿Has dicho el 75%? 75%. Y no solamente nos ha salido en un estudio. Es decir, estamos viendo que son muestras que ya empiezan a tener un cierto valor para poder concluir que algo no estamos haciendo bien. Estos escolares, hasta 5 años, deberían de dormir entre 10 y 13 horas y la media sería 8,9 horas. Es una media muy baja, cercana a las 9 horas, pero simplemente con ganar 1 hora de sueño, de descanso, tendríamos unas mejoras significativas en la salud, ya que los niños que no duermen suficiente tienen el doble de riesgo de el día de mañana ser obesos. No solo eso, sino que va a haber muchos problemas de aprendizaje. Son niños que parece que tienen menor cantidad de palabras, de vocabulario. Son niños que pueden tener problemas conductuales, conductas más agresivas, incluso irritabilidad, ¿no? En las clases. Es como a nosotros, ¿no? Si un día no se duerme bien, posiblemente el día después en el trabajo no puedas rendir igual. ¿Qué papel juegan las funciones cognitivas y los resultados académicos en relación con la actividad física? Las funciones cognitivas, estamos hablando de la memoria de trabajo, la capacidad de inhibición, capacidad de planificación o de anticipación, nos ayudan porque si son mejores, los niños van a tener posiblemente mejores resultados académicos. Pero estamos encontrando que los niños más activos, siempre en términos generales, puede haber individualidades, ¿no? Además son niños que tienen mejores resultados en las funciones ejecutivas. Entre ellas está también el autocontrol. El autocontrol es el que nos permite en un momento dado no tener una perreta, ¿no? Y estos niños, si son capaces de realizar esta gestión emocional, posiblemente en las relaciones entre iguales, con sus amigos, en las relaciones en el colegio, con sus profesores, en las relaciones en casa, sean mucho más estables. Y por tanto estamos haciendo que todo lo que sería su vida, su rutina, sea más estable y sea acorde a lo que se entiende hoy en día como el paradigma de las 24 horas del movimiento. Niños activos que descansan lo suficiente y que además tienen beneficios en su salud y entre ellas en las funciones ejecutivas. ¿Qué vale para todo la actividad física entonces? Bueno, siempre decimos, es la polipíldora, es la pastilla más barata que podemos tener.
pero lo que no entiendo es por qué no acabamos de dar el paso y aplicarla. Es decir, hay muchas investigaciones, los resultados son claros, son evidentes, son rotundos, pero a veces no entiendo por qué no acabamos de utilizarla. Por cierto, la pelea de siempre, niños y niñas. ¿Qué diferencias de género habéis encontrado en la condición física? Los niños, como siempre, a nivel de fuerza, están obteniendo resultados un poquito significativamente mejores que las niñas. Van a saltar más lejos y, por tanto, van a tener más fuerza de piernas. Pero, en cambio, las niñas tienen mejores valores de flexibilidad. En cambio, por ejemplo, en las pruebas de velocidad-agilidad, a estas edades los resultados son muy similares, pero también nos encontramos diferencias a nivel de habilidades motrices. Las habilidades motrices las medimos utilizando una batería que se denomina MOVAC. Son 8 pruebas, pues los niños son mejores en las pruebas de control de objetos, es decir, aquellas relacionadas con botar y atrapar un balón, lanzar una pelota. En cambio, las niñas son mejores en las pruebas que se relacionan con el control de su cuerpo, que sería rodar, girar, hacer volteretas, desplazarse. Es curioso este dato y seguramente guarda relación con el currículum educativo y con sus preferencias. Es decir, seguimos muy centrados en lo que son más actividades de niñas y más actividades de niños. Posiblemente esta sea una de las explicaciones. Claro, pero eso es cultural, es decir, eso se puede también cambiar y mejorar las habilidades físicas de cada cual, siendo niño o siendo niña. Claro, además lo que estamos viendo es que estas habilidades motrices, cuando las medimos con 4 años, tienen unos valores, pero cuando las medimos a esos mismos niños con 5 años sin haber hecho ningún tipo de intervención de ejercicio en el medio, en el transcurrir del tiempo, observamos que mejoran de forma natural. Es decir, si esos niños juegan, saltan, corren, se comportan como niños, que es lo que tienen que hacer, estamos viendo que mejoran de forma natural. Habría que insistir en qué tipo de actividades hacen las niñas y qué tipo de actividades continúan haciendo los niños, por ejemplo, en los recreos. Todo esto sin intervenir, decías, de manera libre, estos son los resultados que estáis obteniendo. Pero, ¿qué pasa cuando potencias el ejercicio? Háblanos de esa plataforma web gamificada que habéis diseñado. Bueno, pues hemos diseñado una plataforma que se titula 321 Muévete. Es una aplicación web y consiste en 12 semanas de entrenamiento. Los niños trabajan 2 sesiones a la semana y lo que tienen que hacer es replicar los ejercicios de unos niños como ellos, que son muy buenos técnicamente y que les van guiando para realizar ejercicios de fuerza, de resistencia, diferentes metodologías de entrenamiento que hemos tenido que calcular para estas edades muy meticulosamente, puesto que estamos con unas poblaciones especiales. Estáis todavía en todo el proceso, pero ¿se aprecian ya resultados de quienes terminan esas 12 semanas de entrenamiento? Sí, hemos encontrado que aquellos niños que han sido capaces de cumplir el 70% de las sesiones previstas, hemos conseguido mejoras principalmente en sus habilidades motrices. ¿Qué recomendaciones, Alicia, con todo lo que sabéis ya, dais a las familias? La primera sería que los niños se muevan. Los niños se tienen que comportar como niños. Ser niño significa salir a jugar al parque, caerse, resbalar, pelearse, correr, saltar a la pata coja. Todo esto tienen que hacerlo. Cuanto más salten, mejor va a ser su condición física el día de mañana. Si mejore su condición física, los niños podrán realizar mejor actividad deportiva. No todos los niños tienen por qué competir, pero les habremos generado esa base, esa competencia motriz mínima para que el día de mañana puedan, si quieren, ser físicamente más activos. Y además, la Organización Mundial de la Salud nos dice que todo movimiento suma. Es decir, si podemos ganar minutos de actividad cuando me desplazo hacia el colegio, cuando subo y bajo escaleras en lugar de utilizar el ascensor, mejor. Además, tan importante como la actividad física es el descanso y, por tanto, también añadiríamos que estos niños de 3-4 años tienen que dormir entre 10 y 13 horas. Para ello tenemos que generar el ambiente adecuado de sueño, preparando la habitación, generando la oscuridad oportuna, evitando perturbaciones y, por ejemplo, acostando a los niños 1 hora antes. Podrían ser algunas de las recomendaciones que las familias sea sencillo para ellos llevar a cabo. Hacer que se muevan mucho cuando están despiertos, lograr que duerman y que descansen cuando corresponde y cuando toca. A las escuelas también
¿Hay que darles algún tipo de mensaje? A las escuelas también, además de hacer un plan integral de promoción de actividad física, sería muy importante reducir el sedentarismo, que es la tercera pata. Si somos capaces de que nuestros niños estén menos tiempo sentados en el colegio y, por ejemplo, si somos capaces de hacer pausas activas en medio de las clases o más recreos, hay colegios con 2 recreos, hay colegios con solamente un recreo, ¿no? En las 6 horas de la mañana, seguramente estos niños tengan más patrones de movimiento, sumen más horas, minutos de actividad física de intensidad moderada, vigorosa al día, que es la que nos interesa. La que nos interesa porque es la que nos hace estar cada vez más vivos y más preparados para tener una buena salud y una mejor vida. Alicia Alonso, gracias por traernos al observatorio hasta aquí y contarnos los avances que estáis consiguiendo. Muchas gracias también a vosotros. Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra, directo a tu mente. Con la colaboración del Gobierno de Navarra y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.